Hablando sobre el sector público, acá en Brasil estamos pasando desde hace algunos años por un momento de disminución del presupuesto para la cultura a nivel nacional. Por otro lado, se percibe un crecimiento del interés por el tema de la economía creativa en toda la sociedad. Eso y la característica transversal de la cultura llevaron a que temas o políticas antes más relacionadas a cultura empezaron a ser tratadas también dentro de otros sectores gubernamentales como el desarrollo económico y el turismo. La economía creativa está presente, por ejemplo, en las políticas de promoción de inversiones y exportaciones en algunos sectores que son considerados de mejor potencial para exportaciones y en las acciones de apoyo a pymes, que son la mayoría entre los emprendedores creativos. Ese crecimiento del interés en cultura y economía creativa también se reflejó en el ámbito de los estados brasileños, que son nuestras provincias, ¿no? Entonces hubo en los últimos años un cambio, por ejemplo, en la denominación de las secretarías estaduales, que pasaron a incluir el término economía creativa al lado de la cultura. Y los estados desarrollan proyectos propios y vienen garantizando alguna inversión a los creativos en este momento de pandemia. Otro punto que debe ser observado desde mi punto de vista es el esfuerzo que se viene haciendo en el campo académico y de investigaciones para traer más datos e informaciones del sector creativo. Hay un sinnúmero de observatorios de economía creativa en los estados que aportan estudios y datos sobre la economía creativa. Además de eso, han aparecido algunas iniciativas de universidades brasileñas de cursos de formación y profundización de estudios en el área de economía creativa. Yo, por ejemplo, estoy en un programa de magíster profesional en economía y política de la cultura y las industrias creativas, que es una alianza de la Universidad Federal de Río Grande del Sur con una fundación privada que se llama Itaú Cultural, acá en Brasil. Bueno, y con la pandemia, la situación social y financiera de artistas y profesionales de la cultura empeoró bastante. El sector ha sido el primero a cerrar y será el último a volver definitivamente con sus actividades. Y por eso está siendo el más afectado durante esta crisis. En este sentido, el Congreso brasilero aprobó en mediados del año pasado una ley bautizada Aldir Blanc, que es un compositor muy importante para la música brasileña y que fue una de las víctimas del COVID en abril del año pasado. Esa ley previó un repase de 3.000 millones de reales, que sería más o menos 600 millones de dólares, a los estados y municipios brasileños para aportar una ayuda emergencial a estos profesionales culturales y creativos. Ese repase fue ejecutado por la Secretaría Especial de Cultura, que el antiguo Ministerio de Cultura, que forma parte del Ministerio de Turismo hoy, para los 27 estados y más de 4.000 municipios. Los profesionales entonces presentaron proyectos a las llamadas de los estados y municipios y pudieron ejecutar proyectos y tener una renta provisional para mantenerse durante algunos meses. La ley todavía está en ejecución, pero como debe acabar este año, ya está tramitando en el Congreso otro proyecto de ley que se ha intitulado Paulo Gustavo, que es un actor de comedia muy importante y muy joven que también ha sido víctima del COVID en mayo pasado. La ley deberá aportar recursos emergenciales hasta fines de 2022, pero todavía es un proyecto, entonces no sabemos si será aprobado. Si alguien puede tener una perspectiva optimista de, del- de la situación del campo cultural y creativo en el país en el que habita, de pronto soy yo que vengo de Colombia, tal vez porque en Colombia los tiempos de desarrollo de una política cultural han sido muy distintos. No han sido ¿cómo diríamos? Tan rápidos y tan agudos y tan completos y tan complejos como pueden ser en otros países del continente.
Colombia durante mucho tiempo tuvo un instituto de cultura pequeño y luego se transformó en un ministerio de cultura hasta 1997. Em, en ese momento ya se dieron buenas decisiones, digamos. Colombia tiene una, una constitución de 1991 que reconoce al país como pluriétnico y multicultural. Y eso cambia completamente el panorama de lo que era Colombia, que hasta ese momento estaba encomendada al Sagrado Corazón. Eso nos transforma el panorama porque se incluye no solo lo étnico, no solo las lenguas, se descubre que hay una diversidad de lenguas de casi 70 lenguas, donde empezamos a trabajar en eso, pero luego del 91 al 97, cuando se crea el Ministerio de Cultura, pues empiezan otra vez a acelerar ciertas cosas, sobre todo, por ejemplo, para el audiovisual, porque en el 97 se crea el Instituto del Audiovisual Proimágenes, y a partir de allí empieza a correr también una política audiovisual que ha tenido pues en 25 años de ministerio un crecimiento estupendo. Entonces, por un lado está ese lado como de la nación, ¿no? Que ha sido lento, pero que en el lugar donde yo me estoy parando en el 2021 veo que ha habido unos progresos y unas decisiones muy certeras desde hace 30 años, que uno podría comparar con decisiones de industrias culturales que se han tomado en Corea. No son comparables, pero Corea tomó ciertas decisiones y nosotros también hemos tomado en Colombia ciertas decisiones que solamente 30 años después se está viendo un resultado patente. Entonces, además de esa apuesta de nación o esa mirada de nación, yo creo que hay unas apuestas de gobierno, sobre todo desde los últimos 10 años. El gobierno le ha apostado de nuevo al audiovisual, muy fuertemente al patrimonio, y al patrimonio, por ejemplo, sumergido y al patrimonio inmaterial, a la comprensión de la economía de la cultura a través de la cuenta satélite de cultura que se crea en Colombia para entender las magnitudes económicas de la economía de la cultura. Entonces, si bien ha habido como una buena toma de decisiones de nación, en los gobiernos anteriores, los 10 años anteriores, ha habido cosas que se han vuelto muy, 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 muy críticas y muy claves para el desarrollo, sobre todo pues en patrimonio, en audiovisual, en oficios de la cultura. A diferencia de otros países de América Latina, nosotros no tenemos cámaras de oficios. Las cámaras de oficios o esos sindicatos, por ejemplo, en la ópera o en el audiovisual, que promueven el crecimiento de los sectores. Nosotros no tenemos eso, y ha sido también internamente desde los últimos 10 o 12 años que se ha estudiado ese tema de los oficios para volverlo un sector productivo. Entonces, Colombia es un país muy segmentado. De pronto el que conozca Colombia sabe que tenemos acentos realmente contrastados, porque tenemos una geografía realmente contrastada. El Caribe, el Pacífico, el Ande son realidades muy distintas, economías muy distintas, pero eso promueve, digamos, grandes manifestaciones regionales que se están mirando con seriedad, ¿no? Que se están midiendo. Estamos viendo que el Festival Petronio Álvarez, que es un festival afro, exclusivamente afro, que sucede en Cali, que es extraordinario, un festival musical, impacta en 50.000 millones de pesos colombianos, que deben ser por ahí unos 5 millones de dólares más o menos, un poquito más, en un fin de semana. Entonces, cuando ya empieza a haber esa medición juiciosa de cómo el Carnaval de Barranquilla se deriva a otros sectores como el turismo, que cuando el audiovisual, la segunda ley del audiovisual, por ejemplo, está trabajada en clave de que el audiovisual impacta todo el sector de la hospitalidad. Entonces el sector comercio entra a trabajar con la cultura y la creatividad. Yo les podría hablar de muchas otras cosas que nos
suceden en Colombia en este momento y de esas interesantísimas decisiones que está tomando pues el sector público con ayuda de los gremios, o sea, la participación gremial también, la participación de la sociedad civil se ha vuelto crítica, mm, constructivamente y le permite también al sector público trabajar. Entonces yo creo que hay, además de un crecimiento muy interesante, además de un patrimonio cultural inmejorable que está por descubrir y un patrimonio natural que ese se los dejo para otra ocasión porque no estamos hablando de patrimonio natural, tenemos unas condiciones en este momento que nos permiten esperar que de aquí en adelante tendremos pues un desarrollo todavía más interesante. La situación actualmente en el Ecuador yo la veo con muchas oportunidades de mejora. Definitivamente el Ecuador es un país que definitivamente no está surfeando la ola de la economía creativa y eso es extremadamente importante. Uno no se puede quedar alejado, aparte de lo que está sucediendo en la región. También considero que es oportuno el alejar el arte y la cultura de las dogmas y de las ideologías políticas. El simple hecho de producir ya es una postura política. Entonces, lamentablemente, en el momento en que comenzamos a encasillar el arte o la cultura como una manifestación política, en ese momento se comienza a complicar todo. Eh, la profesionalización de la gestión cultural es extremadamente necesaria, sobre todo por el contexto que estamos viviendo actualmente, el de la pandemia del COVID-19. Actualmente, esta pandemia, al menos desde mi punto de vista personal, lo que ha traído es un baño de verdad. En cierta forma, nosotros venimos haciendo las cosas como si siguiéramos en el siglo XX y en realidad estamos en el siglo XXI. Tenemos que tener claro que los gustos y preferencias de los consumos culturales y artísticos van cambiando. La mediación de públicos, la construcción de públicos son extremadamente necesarias. Y justamente ahí es donde se puede visualizar que la cadena de valor que se promulga dentro de las industrias culturales y creativas o dentro de la economía creativa definitivamente es extremadamente importante para lograr la sostenibilidad y sustentabilidad. En el siglo pasado, perfecto, sí, se vivía de los aplausos, se vivía del reconocimiento, pero actualmente eso es insostenible. El sector más golpeado definitivamente con esta pandemia ha sido el sector artístico y cultural. Entonces, el no estar insertos dentro de esto es una oportunidad enorme de mejora que definitivamente debemos nosotros como país, como sociedad, debemos abrazarla y debemos llevarla adelante. Bueno, en Uruguay el contexto favorable en términos políticos y de priorización quizás no esté tan acompañado o relacionado a la inversión asociada. La pandemia nos ubicó en una situación nueva, pero como varias veces hemos hablado con algunos colegas, tiene que ver, ¿es una situación nueva o no es una situación nueva? En realidad, cuando en la cultura y en la creatividad, por lo menos en Uruguay, se habla de volver a la normalidad, nosotros estamos trabajando para no volver a la normalidad, sino a crear una nueva normalidad, una nueva realidad asociada a la creatividad y a la cultura. La apuesta nacional y departamental existe en términos discursivos, quizás no tanto en términos de instrumentos o de políticas específicas de dinamización de la economía creativa y cultural. Todavía existe un gap entre los instrumentos de desarrollo de cualquier sector productivo y los que se aplican efectivamente al sector creativo y cultural, más cuando hablamos de desarrollo económico productivo, de islamización o de economía creativa,
porque todavía los instrumentos de trabajo o las políticas o lo que se piensa que se puede hacer para fomentar lo creativo y lo cultural está muy enfocado en el fomento y en lo artístico, con inversiones que tampoco son significativas y muchas veces el problema de no crear un sistema de desarrollo o un sistema de dispositivos o de herramientas para toda la cadena de valor se ve en cuanto y tanto fomentamos muchas veces o enfatizamos muchas veces, por lo que sea, por contexto político de priorización, algunos eslabones, como pueden ser la creación, como puede ser la producción, pero nos quedamos cortos en el resto de la cadena productiva. Entonces, creo que esa visión integral es la que desde la economía creativa o las industrias creativas se debe aportar para poder poner de punta a punta una estrategia y un instrumental de dispositivos, un portafolio de dispositivos que en este contexto desfavorable de pandemia, que no voy a profundizar porque todos lo conocemos, nos genera una nueva visión y una nueva perspectiva de lo que el desarrollo creativo y cultural aporta al desarrollo creativo, al desarrollo nacional. Creo que en ese momento estamos hoy por hoy. La verdad es que veo que a pesar de lo difícil que ha sido el panorama que ha derivado fruto de la pandemia en todo este periodo, ha surgido un espacio de colaboración y una energía de trabajar en alianza de forma de sobrevivir que ha sido muy, muy potente entre todas las organizaciones. Eh, es imposible no mencionar que el impacto de la pandemia ha sido, yo diría, devastador, sobre todo para las artes performáticas, cuyos ingresos dependen de la exhibición en vivo en un espacio físico. Donde ha sido muy difícil el reemplazar a través de la digitalización el proceso de exhibición, porque las artes vivas, como bien se denominan, son una experiencia, por lo tanto es muy complejo transmitir esa experiencia a través desde el canal digital online. En el caso de las artesanías también ha sido no trivial, pues ha significado una alfabetización digital acelerada y obligada para muchos y muchas artesanas que la verdad es que no contaban eventualmente ni con los dispositivos móviles ni con las capacidades para generar contenido de carácter online. Entonces, claro, a mí me gusta ser bastante positiva en el sentido de que veo que hay se ha generado y robustecido mucho el ecosistema, se ha generado mucha asociatividad y mucha colaboración. Se han generado oportunidades, sobre todo para las industrias del audiovisual, del videojuego, incluso de la música, que son industrias que tenían ya un espacio avanzado en términos de distribución a través de canales online, pero sí ha significado también un impacto negativo de magnitudes muy relevantes en las artes escénicas o artes performáticas y también en las artes de la visualidad y artesanía, donde las competencias e incluso donde los medios de exhibición, comercialización, están asociados a espacios físicos.